Muy buenos días. Ahora empezamos las entrevistas el día de hoy en Radio Canal Identidad. Estamos con un amigo de la casa, Miguel Ángel Salino. ¿Cómo estás? Él es analista político y administrador deportivo. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto de estar aquí. Bueno, muchos temas para analizar el día de hoy, 19 de diciembre, a 2 días de la presentación de Pedro Pablo Kuczynski, que, como se dice, la suerte está echada en algunos casos para el presidente. Han contratado al doctor Alberto Borea como su abogado defensor para el día jueves, lo que va a ser este tema de escucharlo, sus descargos. Pero tú, ¿cómo ves este panorama? ¿Qué le espera al presidente? La vacancia es inminente. Habría que esperar al jueves, eso es lo primero que te decía. Antes que nada, buenos días y gracias por la invitación, Rafael. Saludo a todos tus radioescuchas y televidentes. Claro, estamos en Facebook. Es bien complicada la situación, pero falta culminar la última parte del proceso. Hay que escuchar al presidente, a pesar de que lo hemos venido escuchando ya en días anteriores, sostener una verdad. ¿Una verdad medias? Una verdad muy propia, es una verdad suya, ¿no? Y que ha logrado un muy poco efecto de credibilidad a quienes los hemos escuchado decir. No ha sido consistente, no es una verdad que se sostenga, contrastada con los hechos y los documentos y principalmente los preceptos constitucionales que son bien claros respecto de la actividad de un funcionario público y su actividad privada. Pero ¿no? Él, cuando contesta, yo pienso, a veces contesta como funcionario peruano, a veces contesta como ciudadano americano, como empresario americano, como banquero. A veces uno no le entiende a qué realidad se está refiriendo el presidente. A ver, si bien es cierto, una cosa es ser empresario peruano y otra cosa es ser empresario estadounidense, otra cosa es ser funcionario público en el Perú y serlo en Estados Unidos. Entonces, lógicamente que para cada escenario de los que estamos mencionando existe una normativa que regula la actividad de cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto la Constitución es bien clara. En su artículo 126, último párrafo, donde dice pues que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, repito, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas, digo, en tanto sean funcionarios públicos, en tanto sean. Si a esto le sumas que hay una serie de normas además adicionales que regulan la actividad de la función pública, como es el caso precisamente de la ley del funcionario público, la ley de contrataciones del Estado. Estamos hablando en la época que él era ministro de Energía y Minas, claro. Y aparte era presidente de Proinversión. Lo que pasa es de que es establecido orgánicamente así, que cuando eres ministro tú ocupas el cargo de presidente de Proinversión, efectivamente, sí. Entonces todos esos cargos vienen desde atrás, o sea, la permanente incapacidad moral es desde atrás, para que entienda la gente, no por el tema de las falsas verdades, como dicen ahora. No, es que es todo el conjunto. Todo el conjunto. El hecho puede haberse producido en esos años, pero el ocultamiento de toda esta situación, la negación o las medias verdades, llámalo como quiera, de estos últimos días han sido recientes. Entonces, desde que se dio este hecho en su condición de ministro hasta la fecha, ha venido sosteniendo, pues, para algunos mentiras, para otros medias verdades. Entonces hay una constante intención o de mentir, es la impresión que se tiene, o de ocultar alguna media verdad que hoy se va abriendo paso, digamos, a través de las investigaciones y los documentos que están siendo presentados, ¿no? ¿A ti qué te pareció la presentación del presidente el domingo con este pool de periodistas? Fatal. Honestamente, es una opinión muy personal, con todo respeto a la investidura del presidente, pero particularmente a mí no me convenció. O sea, no, a mí no. Yo esperaba más. O sea, si tú convocas a una conferencia de ese tipo, es porque uno presupone que vas a aportar nuevos argumentos o pruebas, ¿no es cierto? Si se tiene en cuenta que 4 días después vas a ser expuesto a un cuestionamiento frente a 130 personas en el Congreso. Pero fue más de lo mismo, ¿no? Entonces, si bien el presidente intentó hacer una defensa de su participación
en estos proyectos, en esos años, diciendo que quien firmaba o negociaba los contratos era el señor Gerardo Sepúlveda, pero la Constitución es bien clara, porque uno se pregunta, si bien el señor Sepúlveda era quien gestionaba o negociaba los contratos, pero tienes que entender que alguien, al final del ejercicio, tenía que aprobar los estados financieros o los presupuestos de la empresa. Y aparte era una empresa unipersonal. Así que eso solamente se ve en junta de accionistas, y él era el único dueño. Entonces, y ahí se aprobaban, como te digo, los balances y los estados financieros, y lógicamente se acordaban pues el reparto de utilidades. Y ahí viene la parte del lucro que se discute frente a lo que dice el artículo 126 de la Constitución que te acabo de citar, ¿no? El día de ayer, conversando con otra persona sobre este tema, a la pregunta de la periodista Sol Carreño, ¿lo conocías Sepúlveda? ¿Eras amigo de Sepúlveda? ¿Hacías negocio con Sepúlveda? ¿Le has dado tu empresa a una persona? Él decía, el presidente decía, no, es un buen empleado, un buen trabajador, todo. Pero la palabra, ¿y ha ganado dinero con eso? Sí, he ganado alguito de dinero. Es una confesión de parte. Confesión de parte, de pruebas. Claro, entonces eso podría entenderse pues que colisiona con esta prohibición constitucional consignada en el artículo 126. O sea, cobró dinero, sí, bueno, entonces lógicamente ahí hay un lucro, y eso es lo que precisamente prohíbe la Constitución, muy al margen de quién haya gestionado, gerenciado la empresa, que puede ser un empleado tuyo, es verdad. La pregunta es, ¿recibiste dinero, o sea, como utilidad de esa empresa? Y el propio presidente ha dicho que ganó alguito, creo que dijo, o algo así. Miguel Ángel Centeno, yo cuando te escucho y cuando te hemos entrevistado antes por acá, siempre es agudo en algunas predicciones, y nos encanta eso con tu franqueza. Hay ciertos actores que van a aparecer en este momento. Vizcarra. Sí. Vizcarra tiene que asumir, debería asumir. Mercedes Arauz ha dicho que van a comprometerse y el gobierno tiene que continuar hasta acabar. Claro, respetando lo establecido por la Constitución. ¿Podrá gobernar Vizcarra con una mayoría fujimorista que lo va a condicionar a ciertas cosas? Es complicado, pero ahí veremos pues la muñeca política del señor Vizcarra en la eventualidad de que el presidente Kuczynski sea vacado el jueves y tenga que asumir la responsabilidad. ¿Es mejor político Vizcarra que Kuczynski? Me parece que sí. Me parece que Vizcarra está más hecho para el tema político que Kuczynski. Kuczynski lo veo más como un empresario que como un político, y eso es lo que se le ha reclamado todos estos meses, que no ha tenido un manejo político de las situaciones y ha estado, en mi humilde opinión y con todo respeto, muy mal asesorado. Él se ha disparado a los pies cuántas veces. Rosa María Palacios dijo que es un mal comunicador. Pero PPK. Es que para eso tienes asesores, habría que ver pues... Y ella es una de las que ha asesorado a PPK. Bueno, es una confesión que habló 2 horas con él, y le explicó, le hizo ciertas preguntas, cómo va a hacer el media training. Pero bueno, si ha sido Rosa María Palacios la responsable de lo que sucedió el domingo pasado, bueno, muy mala asesoría, con todo respeto, ¿no? Otro actor que ha aparecido últimamente es, te diría, Kenji Fujimori. Es que Kenji tiene un problema interno con su propia bancada, partamos de ahí. Estuvo apoyando, creo que se abstuvo de votar o votó en contra esta última votación. Permíteme este comentario. A ver. Yo creo que esto viene sucediendo con Kenji porque la bancada de Fuerza Popular no ha tenido la determinación de tomar una medida más drástica con él respecto de su comportamiento y actitudes, vamos a decir así, poco fraternas entre ellos mismos, ¿no? Yo creo que en otras circunstancias, en partidos un poco más disciplinados, esto hubiera significado la expulsión de la agrupación, de cualquier, vamos a decir así, partidario, miembro, de una agrupación política que casi siempre se muestra en contra de lo que decide, pues, corporativamente su bancada. Entonces, ahora en esta situación es bien complicado tenerlo en la bancada y que se abstenga o vote en contra como ya pasó el otro día, que fue un voto en contra, ¿no? El día de los 93 votos. Claro. Entonces, yo creo que ahí falló Fuerza Popular, porque ese tema lo han debido resolver hace rato y no han tenido la capacidad, anda todos a saber por qué, de resolverlo. Se trata de un Fujimori, se trata del hijo de Alberto, se trata de, en fin, anda todos a saber cuáles son las razones, pero este tema todavía es una tarea pendiente que tiene el fujimorismo internamente, ¿no? A ver, voy al frente a la bancada de Podemos por el Cambio. Por ejemplo, Juan Cheput, ¿se siente incómodo o todavía está incómodo en ese partido por todo lo que ha pasado? En estos meses, vamos a irnos un poquito más atrás. En estos meses esa bancada ha sufrido problemas internos también.
Entró por el pie izquierdo el PPK, es que pasó de todo. Fíjate lo que pasó, los que eran de provincia, claro, armaron, vamos a decir, un bloque respecto de los congresistas de Lima, entonces hubo una división. Se peleaban con Mercedes Arao, no les hacían caso. Todavía, entonces, si tú tienes una bancada chica, me refiero en términos numéricos, una bancada que no llega creo que a los 20 miembros, lo menos que puedes hacer es mantener la cohesión. Tú no te puedes permitir estar desunido. Entonces, en ese contexto pasa esto de Kuczynski. Entonces, si ya tienes una bancada que es numéricamente pequeña, encima la tienes desunida, ¿por dónde va a encontrar una defensa política? Porque el Congreso es un foro político para esta situación el presidente Kuczynski. Si no tiene partido, no tiene bancada. Entonces, ahí hay otra debilidad que van a tener que, o han tenido que manejar la bancada de Peruanos por el Cambio en estas últimas semanas, porque al margen de sus diferencias, la urgencia y la necesidad de defender al presidente de la República los ha hecho de poner actitudes y unirse alrededor del presidente. Juan Cheput quiere pedir que renuncien los dos vicepresidentes? Lo que busca el señor Cheput, me parece, es, ante la renuncia del presidente, forzar un escenario de elecciones generales. Elecciones al momento. Al momento, ¿no? Pero la decisión, pues, no es de él. O sea, la decisión finalmente parte, me imagino yo, como consecuencia de algún acuerdo colegiado que tendrán que hacer en la intimidad, sea con el presidente eventualmente vacado o sea con la agrupación política. O sea, no es que Juan Cheput lo diga, porque acuérdate que Juan Cheput es un invitado de ese partido, sí, no es miembro de bases. Entonces, si bien es vocero y qué sé yo, la decisión, creo yo, institucionalmente le correspondería a las bases, ¿no? A ver qué deciden, qué definen. A ver qué deciden, ¿verdad? Hay dos actores que se han visto involucrados, uno es Keiko Fujimori y Alan García. ¿Involucrados en qué, perdón? Bueno, en el tema de Odebrecht. Involucrados en... Bueno, Odebrecht ha dicho AG, es Alan García, Keiko, forzar 500.000 más. Ah, bueno, claro, pero eso no los involucra, eso es un dicho, un decir de un escrito, además. Un escrito. O sea, pero ellos, la percepción de la gente es que, no sé, han bajado en las encuestas, hay gente que no votaría por Alan García, que no votaría por ellos. Creo que ya el APRA, no sé si surgirá. Pero el APRA tiene problemas no por este tema. El APRA viene arrastrando problemas ya de orden interno, ya de buen tiempo atrás. Yo creo que el gran error, y le está pasando factura al partido aprista en estos momentos, es esta sociedad que hizo con el Partido Popular Cristiano para las elecciones pasadas. Claro. Yo creo que ahí parten los problemas. Era un divorcio, matrimonio, divorcio. Es que internamente eso cayó muy mal a los miembros del partido aprista, y te lo puedo decir con absoluta certeza. Y a los del PPC también. Y a los del PPC también. Entonces eso ha tenido un costo político para ambas agrupaciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjate todo lo que ha pasado en el partido aprista, incluso recientemente, para constituir su propia junta directiva, elecciones internas. Se ha postergado este congreso que debió haberse realizado tiempo atrás, todavía no se hace. En el PPC recién acaban de haber elecciones también. Alberto Bengolea es el nuevo presidente del PPC. Entonces tú ves que los partidos tradicionales han sufrido una, vamos a decir así, una amenaza interna, pero originada por ellos mismos. Más el desgaste es por dentro. Y si a eso le sumas que aparecen en las agendas de Odebrecht, lo que tú acabas de mencionar, lógicamente tiene un efecto, pues, demoledor, en el sentido de que estás apareciendo en las agendas de una empresa, pues, tremendamente cuestionada y probadamente corrupta. Entonces, ojo, hay que ver qué está pasando ahí también. Pero, digamos, es un dicho, no los compromete directamente, porque no se ha probado, por lo menos hasta ahorita, que, como ha sido en los otros casos, que sí han recibido dinero. O sea, en el caso de ellos dos no hay una prueba, pues, fehaciente, contundente, de que se les ha otorgado dinero, por más que hayan aparecido las siglas AG o darle 500 a Keiko, o aumentar, no me acuerdo cómo era la frase, aumentar, no, eso no prueba nada todavía, digamos, vamos a decirlo así. Falta todavía una probanza que le dé fuerza a esta acusación, pero todavía eso no existe, ¿no? Claro, o sea, la imagen del presidente, imagínate, presidentes en la cárcel, presidentes investigados, uno que está fuera del país, como te digo. La imagen de Perú, pues, fatal. Yo creo que
los peruanos no nos merecemos esto. Yo creo que Perú es un país ya bastante sufrido como para que encima tengamos que padecer este otro tipo de miserias, no sé. Espero que esto que esté pasando sirva y se convierta en un punto de quiebre para mirar el Perú con un mayor optimismo de cara al futuro, ¿no? ¿Y cómo queda el partido Peruanos por el Cambio? Yo escuché hoy día a Salvador Heresi, que es su partido, que él lo cedió Claro. a PPK, que se le entiende pues una lealtad y fidelidad al presidente hasta el último, porque tampoco puede dar sobre eso, sé cómo quedaría él, pero y es defender lo indefendible en algunas partes, ¿no? A ver, algo escuché hoy día mientras venía al canal, le estaba dando una entrevista en una radio, Sí. otra radio amiga. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? O sea, si yo estuviera en los zapatos del congresista Heresi, diría lo que él ha dicho. Voy a esperar el jueves a ver cuáles son los argumentos del presidente y en honor a la verdad, a partir de ahí pues tomaré una decisión. O sea, hay que esperar al jueves, a lo mejor nos sorprende, no sabemos, con alguna prueba que no se ha mostrado hasta el día de hoy, y eso podría de alguna forma cambiar, aunque un poco difícil, pero cambiar la situación. Pero difícil la posición del congresista Heresi, súper difícil. Desde el comienzo de cuando Peruanos por el Cambio asumió el gobierno, Heresi creo que no lo dejaron hablar al momento, hubo problemas internos. Es que ¿sabes qué pasa, Rafael? Esta situación a la que nos está exponiendo el caso Kuczynski enfrenta a uno mismo con sus propios valores y con sus propios principios, Sí. más allá de tu filiación partidaria o tu filiación política. O sea, eres tú contra tus propios principios, eres tú contra tu propia conciencia. O sea, tú sabes perfectamente cuando algo está bien y algo está mal. Claro. A mí no me vengas con cuentos. Uno no tiene ni 4 ni 5 años, uno ya está bien grandecito para determinar y saber qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto. Entonces, es en este escenario en el que se encuentran un montón de congresistas, a pesar de que en sus presentaciones televisivas y frente a los medios sostengan un argumento, pero en el fondo, o sea, hay un tema que ellos no pueden eludir, que es su enfrentamiento, su conciencia contrastada pues con los hechos, ¿no? Bueno, y esperemos, como tú dices, a lo que ven el jueves. Sí, hay que esperar. Espero que estén presentes todos los congresistas, no ya ausentes, como siempre cuando hay un tema de votación. Algunos se ausentan. Algunos se ausentan, nos faltan, y esta volada que se están comprando votos Sería fatal. Sería fatal. Eso ya sería pues terminar de podrir una situación, claro, que ya está. Y ojo que el voto se va a ver. Dice que el voto es visible, o sea, uno va a saber lo que votaron en contra. Exacto. Antes a lo que votan a favor. Y ahí se abre otro escenario, porque estás exponiendo al político frente al juicio de la opinión pública, en el sentido de que si ese congresista tiene aspiraciones reeleccionarias posteriores, claro, te das cuenta cómo va a quedar frente a los electores si vota de tal o cual manera. O de repente uno de esos congresistas llega a ser ministro en el siguiente gobierno que se viene. Ahí vamos a analizar ese tema. Exactamente. Hay otro tema que también nos llama la atención, que también hemos estado comentando, hemos hablado de esto por redes y todo. ¿Proyecto de ley? ¿Proyecto de ley de Daniel Salaverry? El de deportes, dices tú. De deportes, claro. Ah, encantado, sí. El 2153. El 2153, correcto. ¿De qué trata este proyecto de ley? A pesar que Perú, según la FIFA, está en una buena posición, va a salir el ranking, hemos clasificado al Mundial y todo, pero ¿qué puede pasar con el tema del deporte con la Federación Peruana de Fútbol? A ver, mira, que está manejada por Oviedo en estos momentos, han presentado la camiseta. Sí. Y Oviedo en su gestión ha clasificado al Perú, lo que no ha hecho los otros presidentes antes. A ver, vamos a poner esto en contexto. A ver, estamos poniendo un tema legal frente a un tema deportivo. El tema de la clasificación es un tema que no se puede discutir. Claro, o sea, nos alegró a todos los peruanos. Hemos sufrido, hemos llorado, hemos todo. De la manera como haya sido, que si nos dieron los 3 puntos, qué sé yo, estamos en el Mundial. Estamos en el Mundial. Ya, eso es lo único que importa. Con Pablo, sin Pablo, pero estamos en el Mundial. Estamos en el Mundial. Lo de Pablo es tema aparte. Es tema aparte, claro. Entonces, pero en el tema interno, en el tema estrictamente legal, vamos a poner esto en contexto, ¿no? La congresista Paloma Noceda, antes que este proyecto de ley del congresista Salaverry, presentó un proyecto de ley con la intención de hacer o lograr una nueva ley del deporte.
el proyecto de ley 1517. Que fue criticado en su momento y estamos en Perú en plena clasificación, Exacto. esperando la clasificación. Entonces, el malestar de la Federación y de la FIFA, y por eso llegó una carta de la FIFA, que la tengo por acá, donde, acá está la carta por si acaso, Claro. La carta de la FIFA citaba algunos puntos de ese proyecto de ley, me refiero al de la congresista Paloma Noceda, donde advertía que colisionaba con algunos principios y algunas disposiciones establecidas en los estatutos de la FIFA. Pero el malestar era por ese proyecto de ley, no por otra cosa. Entonces, la congresista Noceda, de manera oficial, ya retiró Claro. ese proyecto de ley. Por lo tanto, ahorita no debería haber ningún malestar, No hay. porque ya ese proyecto de ley no existe. Acto seguido, con fecha 21 de noviembre, el congresista Daniel Salaverry, Posterior al de Paloma Noceda. exacto, Lo retira Paloma Noceda y a los días... ingresan el 2153, como tú bien has referido, que es un proyecto de ley que se llama Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, que es un proyecto de ley cortito, en donde le da a la federación total autonomía e independencia para efectos administrativos, deportivos, financieros, lo cual haría o nos deja, por lo menos a los que alguito sabemos del tema, la sensación de que este proyecto de ley excluye a la Federación Peruana de Fútbol del sistema deportivo nacional. Pero no solamente eso, sino que en su disposición final, que por ahí me he enterado que la quieren retirar, dice además que el proceso eleccionario para la Federación Peruana de Fútbol se efectuará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual junta directiva hasta dicha oportunidad. ¿Y en qué se diferencia de la ley que existe actualmente? Aquí hay dos cosas. Para empezar, es una ley con nombre propio. Esto colisiona directamente con el artículo 103 de la Constitución, que prohíbe las leyes con nombre propio. Y segundo, hay una interferencia directa. En este caso, propio, ¿qué hicimos? ¿Ley Oviedo? No, lo que pasa es que esta ley tiene nombre propio, Federación Peruana de Fútbol. Claro, pero ¿quién la maneja? A ver, está bien, pero no es que sea una ley Oviedo, es una ley institucional, es para, Ya, okay. Ya, ley federación. Para una federación. Y fíjate, en la disposición final que te acabo de leer, es por esta ley que pretenden modificar el proceso eleccionario de la federación y lo establecen, lo hacen ir de la mano con el ciclo olímpico, o sea que la junta directiva tendría o podría quedarse hasta el 2020 sin elecciones mediante. Supuestamente las elecciones deberían ser en octubre, o sea, con el ciclo mundialista. Claro, pero lo que pasa es que acá esa es una interferencia directa del Estado, porque finalmente quienes deciden cómo y cuándo se eligen son los propios miembros de la base, aparte que la FIFA sugiere de que sea siempre de la mano con el ciclo mundialista, más no con el ciclo. Sobre este proyecto? Todavía no ha llegado a ellos. Sobre este proyecto absolutamente no hay nada. Porque todavía no ha llegado a ellos. No, lo que pasa es que la FIFA que más quisiera que esto se apruebe, pues. Claro. El ideal de la FIFA es que sus federaciones sean todas independientes y que no haya intervención de absolutamente nadie. Pero esto tienes que entender que eso es una norma que colisiona internamente con la propia Constitución. Claro. Ahora, en lo que no han reparado ellos es que al darle esta condición de autónoma e independiente, estarían, como te decía hace un rato, excluyéndola del sistema deportivo nacional. Y eso es una vulneración del artículo 8, en su numeral 8 de la ley actual del deporte, la 28036, donde dice que parte de las funciones del IPD es reconocer a las federaciones deportivas nacionales siempre que cumplan con los requisitos de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú la sacas del sistema deportivo nacional, ¿cómo esperas que el IPD le reconozca su condición de federación? Claro. Si ya no está en el sistema. Al estar fuera del sistema, se configura una de las causales de expulsión de la FIFA establecidos en los estatutos de la FIFA, en cuyo artículo 17 cita 3 causales de expulsión. La primera es cuando una federación incumple sus obligaciones económicas con la FIFA. La segunda es cuando se viola gravemente los estatutos, regulaciones, claro. Y la tercera, que es la causal
que estaría, digamos, vinculada a este proyecto de ley, es cuando una federación pierde la categoría de federación representante del fútbol de la asociación de su país. Entonces, si la federación no está dentro del sistema deportivo nacional y el IPE no la reconoce como federación, esa sería la consecuencia, perdería eventualmente la condición de federación representativa del fútbol aquí en el Perú, y por lo tanto se estaría configurando esta causal de expulsión de los estatutos de la FIFA. ¿Has hablado o has llegado a conversar con mi cronista Salaverry sobre este tema? ¿O de repente se ha emocionado por el fútbol y ha querido hacer esto? No, pero hay más, Permíteme antes de responderte a esa pregunta. Te acabo de leer la disposición final que dice de que las elecciones deberían hacerse con el ciclo olímpico, y que le extienden el mandato hasta entonces a la actual Junta Directiva de la Federación en una abierta intervención del Estado en el tema eleccionario. Eso también constituye una causal de sanción de los propios estatutos de la FIFA establecidos en el artículo 19, donde a la letra, si me permite, Rafael, para enterar a la gente, dice lo siguiente: todas las federaciones miembros administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros. Parten de ahí. 2. Los órganos de las federaciones miembros se designarán únicamente mediante elección o nombramiento interno. Que esté en su manera de elegir. Exacto. Y no por imposición. Ni está en el estatuto de la federación. La FIFA no reconocerá a ningún órgano de una federación miembro que no haya sido elegida o nombrada de acuerdo con las disposiciones del apartado 2 que te acabo de leer. O sea, que si aplican la norma y pretenden dejar al señor Oviedo hasta el 2020, la FIFA no lo reconocería. ¿Pero no ha leído eso Salaverry? O ya le llegaron, llámalo y... Mira, yo vengo declarando, y otros especialistas también, el doctor Johnny Valdovinos, asesor legal de los agremiados también, y mucha gente entendía, el Colegio de Abogados se ha pronunciado en centros informes, el IPD tiene informes. Ahora, hay una cosa que me sorprende, siendo el IPD el ente rector del deporte nacional, ni siquiera fue consultado sobre esto, se lo pasaron por encima, metieron el proyecto de ley sin nada. Es una falta de respeto para la primera autoridad deportiva del país. Sacan la ley de Paloma Noceda, el proyecto de ley, y al momento entra este. Entra, exactamente. Qué bien. Ahora, yo no sé, pues el congresista Salaverry debe estar seguramente ocupado por el tema de la vacancia. O sus temas de impuestos, he escuchado, sí, que pero, bueno, le invitamos al congresista Salaverry cuando quiera, venga... No sé, para que le expliques, no sé si debate o que le expliques lo que puede pasar. Cuando él quiera, encantado. Puede pasar con la FIFA, porque... Yo a disposición. Porque peligra muchas cosas acá. Mira, el tema es, por encima de todo, en este tema específico, el fútbol nacional. ¿No? Y si además se puede contribuir ya en términos macro a una reestructuración del sistema deportivo nacional ya en general, tanto mejor. Esto puede ser el inicio de un debate para mejorar no solamente el fútbol, sino todo el deporte nacional. Este tipo de cosas no se hacen así. Para que esto salga bien, tú convocas a los distintos actores de la comunidad deportiva nacional, periodistas, si tú no lo convocas, que tus asesores lo convoquen. Por último, ¿te das cuenta? Entonces vas recogiendo las opiniones de todos los agentes del sistema y vas haciendo una norma al cabo de cierto tiempo que te permita no solamente cambiar las estructuras del sistema internamente, sino que puedas existir o coexistir en perfecta armonía con los organismos internacionales que regulan la actividad de cada disciplina deportiva, ¿no? Bueno, hacemos la invitación para este medio o en cualquier medio que el congresista Daniel Salaverry quiera ir y le expliques cómo deben ser las cosas. Mira, hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, pero esto no se puede permitir porque es inconstitucional. Y no solamente inconstitucional, sino que además colisiona con otras normas preexistentes, colisiona contra artículos de la propia ley del deporte, colisiona, por ejemplo, contra la ley del procedimiento administrativo general, colisiona contra la propia ley de la Contraloría General de la República. O sea, hay una serie de consecuencias de orden interno que parece que estos señores no han medido. Ok. Bueno, Miguel Ángel Salino, muchas gracias, como siempre. No, hombre, encantado. Nos has abierto la mente. Y en este tema, por favor, congresista Salaverry, lea lo que dice la FIFA, o si no, llámelo a Miguel Salino, o llame a algún asesor, o venga a debatir nomás este tema. Yo encantado, si el congresista quiere debatir o conversar. La orden. Miguel Ángel Salino, analista político y administrador deportivo. Una pregunta, Miguel Ángel, ¿te gustó la camiseta de la federación o no? ¿De fútbol? ¿La de Perú? Sí, sí. Bueno, es la tradicional, con algunas cositas distintas, pero es la de siempre. ¿Verdad? Porque he visto muchos memes que
Bueno, nunca vas a tener satisfechos a todos. Deberían darle vacancia a Umbro, me dijeron algunos. Porque no le gustó. Cuestión de gusto. Cuestión de gusto. Así es, Miguel Ángel Salino. Ya volvemos con más entrevistas. Hasta luego.